¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. Me alegra que estén aquí, que compartamos este espacio de fe. Pongámonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, inspire, sostenga y acompañe nuestro trabajo, para que todo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin, por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces hoy nos vamos a seguir acercando al catecismo. Entonces yo veo rostros nuevos, entonces vamos a hacer como una pequeña síntesis de los dos encuentros anteriores como para que recapitulemos. Entonces, en el primer encuentro vimos la historia del catecismo, definimos el catecismo, vuelvo y se los defino como un punto importante. ¿Qué es un catecismo? Es una instrucción para los cristianos de lo que creemos, vivimos, celebramos. Eso es lo que busca hacer el catecismo. ¿Y cómo oramos? Por eso el catecismo comienza explicando el credo. Después se dedica a explicar los mandamientos, después se dedica a explicar el Padre Nuestro como un modo de lo que creemos, vivimos y existimos. Listo, en síntesis eso es. Y la semana pasada nos comenzamos a acercar ya al numeral 26 del catecismo y hoy lo vamos a intentar finalizar porque la semana pasada pues no lo logramos abarcar todo. Entonces volvamos al número 26, dice: cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o creemos. Antes de exponer la fe de la Iglesia tal como es, confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él, dando al mismo tiempo una luz sobreabundante al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello consideramos primeramente esta búsqueda del hombre, capítulo primero. A continuación la revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del hombre, capítulo segundo. Y finalmente la respuesta de la fe, capítulo tercero. Ese es el numeral 26. ¿Qué dijimos la semana pasada? La semana pasada intentamos hacer una definición de fe a partir de Santo Tomás y de un padre que hace una interpretación de él que se llama Tadeusz Dajek. ¿Qué dice él? Dice que la fe es la participación en Dios y que la fe tiene una capacidad, nos hace ver con los ojos de Dios, es decir, que transforma nuestra mirada. Y eso fue lo que hicimos en el encuentro pasado, justificar por qué la fe nos cambia la mirada. Pero también necesitamos ser conscientes de algo, y es lo que dice el catecismo, que la fe es la respuesta del hombre al Dios que se revela. Entonces uno tiene que hacerse una pregunta: ¿quién inicia la obra? La obra la comienza Dios. Siempre es Él el que viene y busca, siempre es Él el que viene hacia nosotros. Utilizando una expresión del libro del Apocalipsis, uno puede decir que Dios está a la puerta y llama. Listo, hasta ahí el encuentro anterior. Hoy vamos a seguir hablando de la experiencia de la fe
Y me gustaría que nos siguiéramos acercando a través de lo que dice el padre Tadeus. Entonces él dice que gracias a la fe, Cristo nos permite iluminar nuestra vida. Y poco a poco nosotros vamos viviendo como los discípulos que escuchan, que se sienten y ven cómo vive Jesús. Entonces ahí dice el padre Tadeus una cosa importante, que la fe después exige un proceso de conocimiento. Hay que adherirse al proceso de fe. No solo es cambiar la fe, sino comenzar progresivamente a hacer un cambio en su vida. ¿Pero gracias a qué? A la transmisión que Cristo nos permite. Entonces en ese momento uno hace un encuentro. Y ese es el encuentro salvífico. Hay un momento de la vida en la cual uno solo lo quiere conocer. Pregúntese cada uno, y yo también me hago la misma pregunta. Yo hoy quiero conocer más de Dios. Yo hoy lo quiero amar más. Yo quiero saber cuál es su voluntad para mí. Yo me quiero sentir salvado por Él. Es que eso solo es raíz de un encuentro. Un encuentro que es capaz de salvarlo a uno. Un encuentro que le significa la vida de otra manera. Y entonces, cuando uno le comienza a cambiar la mirada, uno comienza a encontrar a Dios en todos lados. Y entonces uno en ese momento comienza a hacerse otra pregunta. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque yo ya no quiero imponerme a mí mismo, sino yo quiero activar mi oído y escuchar qué quiere Dios de mí. Porque tenemos una certeza de que nosotros tenemos un Dios que ama, que salva, que perdona, que renueva, que restaura. Y eso es esencial. A uno le toca hacer el proceso de descubrir la gratuidad. Eso lo decíamos también la semana pasada. San Pablo lo dice con otra expresión. Dice, en Dios nos movemos, existimos. Dios lo es todo para nosotros. Y Pablo después llega y dice algo aún más fuerte cuando uno hace un proceso de fe. Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Ese es el grado máximo de la fe, que ni siquiera soy yo mismo el que existo en mí, sino que es Dios el que es todo en mí. Es como si todo fuese un don de su gracia, pero es que eso mismo se entiende desde nuestra existencia. Dios nos da el don de respirar, de comer, el don de la amistad, el don de la vida, el don de estar junto a los demás. Todo nos viene de su gratuidad. Santa Teresita del Niño Jesús, una mística y doctora de la Iglesia francesa, decía que todo es gracia. Todo lo que le sucede a uno está relacionado con la gracia. Y cuando uno comienza a ver todo desde la política de la gratuidad, la vida le cambia a uno, porque todo le es regalado, nada le es pedido, nada le es cobrado a uno, todo le es dado. Y entonces uno ahí entra en la lógica del llamado, del encuentro, de que yo quiero estar junto a Él porque Él me hace bien. Sin duda, el mal no es una gracia, pero Dios también puede sacar cosas malas del bien. Y ustedes se preguntarán entonces, ¿de dónde viene el mal? El mal viene de nuestra libertad, de mi opción, pero eso lo veremos después. El catecismo dará respuestas sobre el mal, el origen del mal. Pero se las adelanto, el mal viene de nuestra libertad. Y entonces Dios nos puede incluso salvar en el mal. Ahí también Él tiene una oportunidad
para salvarnos. Cardenal Stefan Wiskit dice que la gracia es una expresión del amor y por eso todo está vinculado con Dios. Donde hay amor, hay gracia. Y me gustaría ahí que nos detuviésemos a preguntarnos un instante. Es sobre todo San Juan el que lo explica, que pone un sinónimo de creer en amar. Pregúntese usted hoy de verdad, ¿usted se siente amado? Y pregúntese si usted está amando hoy. El que me ama guarda mis mandamientos. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. San Juan nos muestra a Dios desde el amor, el creer como una adhesión de amor. Hoy nosotros estamos adheridos a ese amor. Si todo lo que a nosotros nos sucede está relacionado con el Dios que nos ama, pues en nosotros se suscita algo, se suscita el deseo. Eso es lo que veremos en el numeral siguiente. Santa Teresita dice que Dios no pone deseos irrealizables en nuestro corazón, sino que todo lo que Dios pone en nuestro corazón es posible de hacerse, porque viene de su amor. Y eso es hermoso, porque entonces uno todo el tiempo comienza a sentirse amado, impregnado por su amor. Y la fe le da a uno algo hermoso, y es que le recuerda que uno es capaz de ver a Dios, de estar con Dios, que eso no nos es imposible ni nos está prohibido, sino que nos es posible y que es realizable para nosotros. Pero eso también nos tiene que hacer un cambio en la mirada de la oración. Miremos y preguntémonos hoy con sinceridad, ¿nuestra oración es fruto de qué? ¿Nosotros por qué oramos? Porque queremos que la mirada nos cambie. Porque queremos descubrir la bondad de Dios en todo. O nosotros oramos simplemente porque nos toca. O uno ora porque se quiere encontrar con alguien que lo ama. Si Santa Teresa lo explica de otra manera hablando de la oración. Dice que la oración es hablar de amores con aquel que nos ama. Pero incluso en nuestra oración se ve reflejada la experiencia de la fe. Pregúntese usted hoy si sufre con el otro. Yo vivo el dolor del que está a mi lado. Es que la fe nos tiene que llevar a eso también, a que el otro hace parte de mi vida y de que el otro también está siendo salvado por Dios, iluminado por Él. Si no, piensen en el Evangelio de ayer. María junto a la cruz del Señor. La fe le da a uno esa capacidad de permanecer incluso en el dolor. Pero eso solo se lo da la fe. Y eso no quiere decir que a María no le dolía, no. Sino que María entendió que ella no podía abandonar en ese momento a Dios. Pero estos días me di cuenta de algo también. Y es que yo siempre relacionaba,
quizá también es mi acordamiento es que uno siempre relaciona que uno se olvida o que uno se acerca a Dios solo en los momentos tristes. Y eso no es cierto. Uno se puede acordar de Dios en dos polos, o en el polo de la tristeza o en el polo de la alegría. ¿Saben dónde es el valle de la fe? En el día en que no hay ni alegría ni tristeza. Ese es el día complicado de la fe. Porque el día que a usted le nace el nieto o que le nace su hijo, usted agradece, Señor, gracias por la vida. Y usted se llena de alegría. O el día que usted se gradúa de la universidad, usted alaba a Dios, Señor, gracias porque lo logré. O el día que se le muere un familiar o que usted está enfermo, se pega de mi Dios. Pero el día en que usted no está ni alegre ni triste, ese es el día de la fe. Ese es el día complicado en el que uno no es capaz de creer. Porque no hay nada ni que lo mueva al agradecimiento ni a la intercesión. Ese es el día complicado, en el que uno no está ni de un lado ni del otro. Preguntémonos nosotros por la fidelidad en la oración en esos momentos en los que no está pasando nada raro en la vida, ni la alegría ni la tristeza. Yo soy fiel en ese momento, en el que ni me visita la euforia ni me visita la angustia. Yo soy fiel ahí. Cuando uno está en los dos polos se acuerda muy fácil de Dios, se los aseguro. Y si no, piensen en ustedes mismos. Cuando ustedes están felices le agradecen a mi Dios, y cuando están tristes también. Y cuando están en la situación intermedia, ¿qué? Hay días que uno ni se siente feliz ni se siente triste. Uno como que, digamos que está normal. Y en ese día seguimos creyendo. En ese día seguimos respondiendo a Dios. Es que es en el día normal donde a uno le toca cambiar la mirada y ver a Dios en todos lados. Sentir que Él no se le ha perdido a uno en la vida. Porque es que uno también puede pensar que en el día normal Dios se le oculta. Pero es que ese es el día en que a uno también le toca ir y buscarlo. Hay días en los que uno tiene que ser el explorador y salir a buscar a Dios. ¿Perdón? Sí, pero hay días que es más fácil ver a Dios. Hay días que es más fácil ver a Dios. Volvamos al ejemplo de la alegría. Usted compró su casa, usted está feliz y usted dice, sin duda esta fue una obra de Dios. Su mamá está en el hospital, usted dice, mi Dios, ayúdame. En esos dos momentos usted se acuerda de mi Dios sin duda. Es más fácil. Pero en el día que a usted no le pasa nada, ni triste ni alegre, usted piensa que Dios se le perdió de la vida. Pero ese día es más difícil detectarlo a Él. Ese día es más difícil decir, ¿dónde está Dios? En el día que no pasa nada extraordinario es más difícil encontrar a Dios. Entonces ese día es el que a uno le toca salir y mirar a Dios, porque Él está. No porque yo no lo vea, no quiere decir que Él no está. Solo que Él está de un modo diferente, pero Él está. ¿Perdón? Exactamente. De eso intentaremos hablar ahorita, que las dudas no es algo irrazonable en la fe, sino que puede ser un camino también para llegar a la fe, ¿cierto? Pero en esos días normales es donde llega la duda. Es que son las situaciones extremas de la vida donde uno cree. Las situaciones límites de la vida son las que lo hacen creer a uno. Pero uno cómo sigue creyendo en los días normales. Eso es lo que yo intento mostrarles, no sé si soy claro. En el día normal es el día que a uno le toca pues como activar más los ojos y ver su protagonismo en nuestra vida, si se puede decir esa palabra. Y a uno le toca encontrar a Dios en todo. Exactamente.
Pero la noche oscura de la fe, a lo menos la noche oscura de la fe es sobre todo en la espiritualidad carmelitana. Y para ellos la noche oscura de la fe no siempre está configurada con un día normal. Sí, sobre todo con una gran nostalgia. Ellos tienen una gran nostalgia en el corazón. Ellos viven una profunda tristeza en ese momento. Pero no solo ellos, San Francisco de Asís también lo vivió, Santa Teresa de Calcuta también lo vivió. ¿Perdón? Sí, también. Sí, claro, todos podemos vivir la noche oscura de la fe. Y la noche oscura de la fe de algún modo es el Dios que se oculta. O sea, ¿perdón? No, no es falta de fe. No, no es falta de fe. Hay veces Él también se nos puede ocultar. Es la fidelidad de la fe, digamos más que una prueba, la fidelidad de la fe. La fe también madura, la fe es un proceso. Y como es un proceso, tiene etapas. No siempre estamos en la misma etapa. O sea, y a mí esto me suena que la fe es demasiado existencial y demasiado real. Porque es que si uno creyera más un día que otro, si uno no creyera más un día que otro, a mí me parecería que eso es un invento humano. Pero me parece que la fe es demasiado real al tener cambios. Que yo hoy quiera más amar a Dios y que quizá mañana me olvide de Él y que quizá mañana quiera rezar todo el día y que al otro día quizá no rece mucho. A mí eso me parece muy existencial, porque es que así somos nosotros. Usted todos los días quiere hablar con su esposo todo el santo día. No, hay días que usted quiere hablar más con él y hay otros días que usted quiere hablar menos con él. Pero eso es muy humano, o con sus amigos. Hay días que uno quiere verlos más, escucharlos más y hay otros días que no. A mí antes eso me hace que la fe es demasiado existencial, que no es un invento de mi cabeza, pues porque si fuera un invento de mi cabeza, pues todos los días sería igual. También es que nosotros rezamos con todo lo que nosotros somos. Yo creo con todo lo que yo soy. Yo no creo solo con mi razón. No, yo también creo con mi sentimiento. Yo también creo con mi cuerpo. Yo creo con todo lo que yo soy. A ver, se supondría que todos los días uno debería ser fiel en la oración y en el encuentro con Dios, sin duda. Pero no siempre es tan sencillo. Es que esos somos los humanos. ¿Cómo se explica que en el mal Dios salva? La carta a los romanos lo dice, todo sirve para el bien de los que le aman, de los que le aman a Él. Es decir, en el mal no hay amor, es verdad. En el mal no hay amor, es verdad. Pero Dios se puede valer de nuestro mal para salvarnos. Veamos el ejemplo de la parábola del buen samaritano. A un hombre llegan y lo asaltan, lo dejan tirado en la calle. Ahí hubo mal, una falta de amor. Dos personas pasan, lo miran y lo ignoran. Pero después llega alguien que se conmueve y es capaz de salvar a ese hombre. Ahí Dios está salvando. Ahí incluso del mal Dios nos libra. ¿Perdón? No, la salvación no está en los malos. Esa es la libertad. Esa es mi libertad. Yo quiero hacer el mal o yo quiero hacer el bien. Esa es mi libertad. Pero incluso en el mal Dios me puede salvar. Incluso del mal Dios me puede salvar. Sí, sí, sí. Siempre hay la esperanza. Y si no piense en el Evangelio del domingo del Hijo Pródigo,
Siempre hay una casa que nos está esperando, pero necesita que yo quiera volver. El padre siempre esperó a su hijo y cuando volvió no le hizo ningún reclamo. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que querer volver a casa. Sin duda. Es que la esperanza es lo más cristiano. Eso vamos a hablar ahorita, pero no, decía un profesor mío, no me descobije. La diferencia entre el mundo griego, romano y cristiano es la esperanza. El mundo griego y romano no tenía esperanza, porque había un momento en que un sesgo llegaba a su vida, que se llama vida eterna. Para ellos no existía la vida eterna, por tanto no había esperanza. Para los cristianos sí hay esperanza, posible y real. El Apocalipsis lo dice con otra expresión, hablando del cielo. Entonces Él enjugará las lágrimas de nuestros ojos y Dios será todo para nosotros. Es decir, que sí hay esperanza. En nuestra visión cristiana sí es posible la esperanza y la fe tiene que darnos esperanza de que el mal no vence, de que siempre vence Dios, aunque no siempre en los tiempos que yo quiero. Aunque no siempre en los tiempos que yo quiero, pero Él siempre vence. Dios siempre se puede valer de todo para salvarlo a uno. El mal no lo quiere Dios, es verdad, pero Él se puede valer del mal para salvarnos. Benedicto XVI decía esto: la fe es una velita y no un reflector. Me explico. ¿Qué hace un reflector? Ilumina muchos metros adelante. ¿Qué hace una velita? Alumbra el paso siguiente. ¿Por qué Benedicto XVI decía que la fe era una lamparita? Porque es que Dios conoce de alguna manera el futuro, sí. Y mi libertad es que yo puedo cambiar. Entonces por eso es una lamparita, para que te dé el paso siguiente. ¿Y cuál es el paso siguiente? Me toca pasarme para este lado y después para acá. La fe es una lamparita. Uno no le puede exigir a la fe lo que ella no puede dar. No siempre es evidente estar con Dios. No siempre es evidente. Hay momentos en los que no es evidente estar con Dios. No siempre es evidente estar con Dios. Los grandes místicos tuvieron momentos en los que no vieron a Dios ni lo sintieron. No siempre es evidente estar con Dios. Yo puedo vivir con Jesús, con Dios hecho hombre y no sentirme salvado. Judas. No siempre es evidente estar con Dios. Eso no es un presupuesto. No es evidente vivir en Dios. ¿Perdón? No, sin duda. Exactamente, siempre con Dios, pero no siempre es tan fácil. Hay días más fáciles que otros, porque es que la oración es una experiencia existencial y por eso, y el hombre nunca es igual. Y como yo no siempre soy igual, no siempre mi relación con Dios es igual. Por acá iban a decir otra cosa. Ajá. Sí. Es verdad. Esperen, yo busco un texto bíblico que es muy complicado. Esperen, Bueno, creo que es Jeremías 17:8. Ustedes saben que Jeremías es un profeta muy complicado, porque Jeremías
no siempre quiso ser profeta. En muchos momentos se resistió. Incluso le decía el Señor, mira, vos me forzaste a ser profeta y yo no quería ser profeta. Y en el capítulo 17 llega a su gran crisis y le dice, mira Señor, vos sos como un río, que cuando yo tengo sed voy y bebo del agua. Sí, cuando no tengo sed. Pero cuando yo tengo sed, yo voy y encuentro que el río está seco. Hay veces le pasa a uno así con Dios. ¿Dios qué? Dios es todopoderoso, sí, pero eso no quiere decir que yo lo pueda manipular. Ay, sí, pero Jesús era muy duro con muchos. Sí, y si no, no se acuerda de los ay de Jesús. Ay de ustedes fariseos, ay de ustedes ricos, ay de ustedes sepulcros blanqueados. Es muy duro. Él no siempre le muestra lo misericordioso, él también le muestra la verdad de lo que uno es. Y esa también es la fe. Tiempo. La adhesión a la fe también es recibir esos momentos. Eso también hace parte de la experiencia de la fe. Sí, sí, es cierto. Vuelva a la imagen del libro del Apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré y cenaré con él. ¿De quién es la libertad de abrir la puerta? Mía. Mía. Yo veré si le abro o no. Benedicto XVI, hablando en Porta Fidei, dice esto, hablando de la fe. Hay continentes en nuestro corazón en el cual no hay cristianismo. Piensen en su corazón. Hay lados de nuestro corazón donde Jesús no está y se lo ha puesto. Y si no, porque somos rencorosos. Y si no, porque no amamos a todo el mundo, incluso a los que nos hacen mal. Dígame si Jesús ya llegó a esos lados de nosotros. Hay continentes en nuestro corazón donde Jesús no está. Y ahí hay que llevar a Jesús. Hay lugares donde no amamos. Y entonces, ¿por qué no somos lo suficientemente caritativos? ¿Por qué si uno nos pega en una mejilla no le ponemos la otra? ¿Por qué no oramos por los que nos persiguen? Eso no es el cristianismo. Es que hay lugares en nuestro corazón donde no estamos evangelizados todavía y donde tenemos que llevar a Jesús. Hay lugares donde no tenemos a Jesús en la vida y que hay que abrirle espacio ahí. Uno cree conocerse, pero no es verdad. Hay muchas cosas en la vida de uno donde hay que llevar a Jesús a que lo salve. Hermanos, nosotros no estamos convertidos de manera definitiva. Ninguno. Ninguno está convertido de manera definitiva. Sino eso es muy soberbio de nuestra parte. Decir que uno ya conoce totalmente a Dios. Porque uno se está atribuyendo una categoría que es de Dios, la omnisciencia. Y nosotros no somos Dios. Ese es nuestro límite. Yo no conozco totalmente a Dios. Dionisio el Areopagita, un místico que vivió en los primeros siglos de la cristiandad, bueno, acá me están haciendo adelantar, pero no importa, dice que Dios es un misterio. Y entonces él utiliza una imagen. Dios es un misterio no porque Él se oculta, no, sino porque Dios se revela todo lo que Él es, pero yo no soy capaz de comprenderlo todo. Y él pone una imagen muy diciente, dice que Dios es como un sol que muestra todo lo que el sol es, pero que mis ojos son capaces de captar todo lo que el sol es. No, usted mira el sol y cómo se le vuelven los ojos. Usted no es capaz de captarlo todo. No es capaz. Lo mismo nos pasa con Dios. Dios es como el sol, que yo lo miro y me encandilo. Y que yo no soy capaz de comprender todo lo que Él es. Llega un momento en el que hay un límite en mi vida, en la comprensión respecto a Dios.
Pero eso no quiere decir que yo no pueda acercarme. Usted con el paso del tiempo va cambiando de lentes y dice, ya le podemos poner transition. Y entonces usted ya es capaz de mirar y soportar un poquito más el sol, pero tampoco es capaz de mirarlo todo el tiempo, es capaz de tolerarlo un tiempo. Así nos pasa en la fe. Uno de alguna manera, el ejemplo no es exacto, pero uno se puede poner unas especies de gafas que lo hacen ver un poquito más a Dios, pero sigue siendo limitado, sigue habiendo un límite en mí. No es total, es un límite. Pero es que ante la fe a uno le toca arrodillarse. Dicen, ustedes saben que Santo Tomás de Aquino es uno de los grandes pensadores del cristianismo. No hay un teólogo más grande que Tomás de Aquino. O sea, hasta el momento nadie ha superado a Tomás de Aquino. Ni Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto, siendo un gran teólogo. Nadie ha superado a Tomás de Aquino. Y entonces dicen que Tomás al final de su vida tuvo una revelación mística y no volvió a escribir, porque dijo que Dios era más grande que lo que él había escrito y comprendido. Por eso fue que Santo Tomás no acabó de escribir la Suma Teológica, porque tuvo una revelación mística. Dios es más grande de lo que nosotros podemos creer, sentir y pensar. Y nos va a superar siempre. Siempre nos va a superar. Y entonces decía Santo Tomás, después de esa revelación mística, que él mandó a quemar todas sus obras, que porque todo lo que había dicho era nada frente a Dios. Llega un momento en el que Dios lo supera a uno. Siempre. Pero es que no solo Dios. Piensen en ustedes y yo también pienso en mí. Ustedes no han hecho cosas que los sorprenden a ustedes mismos, cosas muy buenas o cosas muy malas. Y usted dice, Dios mío, ¿yo cómo fui capaz de hacer esto? ¿De bueno o de malo? Uno sí puede hacer cosas mal. ¡Ave María! Bueno, entonces usted es santa e inmaculada, pero yo sí soy capaz de hacer cosas malas, por eso me toca ir a confesarme cada rato, porque yo hago el mal, yo peco. Por eso, sí, o sea, todos somos, o sea, yo soy capaz de hacer el mayor bien, pero también soy capaz de hacer el mayor mal. O sea, cualquier persona es capaz de hacerlo. Pero no siempre soy capaz de hacer. Mire, ella está citando a San Pablo. San Pablo, un discípulo del Señor. Señor, ¿por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que yo quiero hacer? San Pablo. ¿Por qué, Señor, hago el mal que no quiero y no hago el bien que yo quiero hacer? Exactamente. Es que nosotros no solo hacemos el bien, nosotros también hacemos el mal. Por eso es que uno se tiene que convertir. Es que yo también hago el mal. Sí. Exactamente. Todo eso es la fe, pero la fe también es consciente, es ser consciente de lo que yo soy y de lo que yo puedo hacer, pero también de lo que Dios hace en mí. De lo que Dios hace en mí. Pablo, en la semana pasada hubo una lectura que a mí me impactó mucho, creo que fue la del viernes y después la leímos el domingo también de segunda lectura. Comienzo de la carta a Timoteo. Decía Pablo, yo fui insolente, perseguidor y blasfemo, pero Dios por su misericordia y su gracia me hizo diferente. Nosotros somos capaces de hacer el mal. Es que es la libertad. ¿Por qué yo puedo hacer el mal? Porque soy libre. Solo somos barro.
Exactamente. Uno puede pensar haciendo el mal que está haciendo el bien. Y no estar haciendo el bien, sino estar haciendo el mal. Exactamente. Dios se hizo hombre para salvarnos, para llevarnos hasta Dios. ¿Qué nos alejó de Dios? La libertad del hombre. Al Evangelio del domingo, hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos. Abraham también. Abraham también lo dice. Pero es eso, la adhesión a la fe también exige de nosotros algo que se llama conocimiento de nosotros mismos. San Francisco de Asís supo advertir la presencia de Dios en todo, incluso en la creación. Y decía esto Francisco: loado seas mi Señor por la hermana luna y las estrellas, loado seas mi Señor por el hermano viento y por el aire. Y entonces yo me pregunto, ¿nosotros hemos sentido alguna vez que Dios camina con nosotros por el prado, por el verdor, que Dios nos acaricia por el viento, que Dios nos refresca con el aire y que su aliento es nuestro aliento, que su aire es mi aire? Es eso, sentirse acariciado por Dios incluso por el aire, sentir que Dios me toca hoy. Francisco sigue así: loado seas mi Señor por el hermano viento, loado seas tú que estás en este viento, loado seas por el aire refrescante que nos permite respirar, porque tú eres nuestro aliento y nuestro aire. Todo proviene del Señor, el buen tiempo, el tiempo nebuloso o el mal tiempo. Esos días estaba en un retiro espiritual con un padre y entonces se largó un aguacero impresionante. Y una señora llega y le dice al padre Juan David con el que estaba: padre, yo tanto que le pedí al Señor que hiciera un buen clima y mire ese lapo de agua que se largó. Y llega Juan David y le dice: ¿y si nosotros creemos que la lluvia es una lluvia de bendiciones? ¿O acaso la lluvia no es la que fecunda la tierra y hace que los árboles crezcan? Ven que el tiempo incluso nos puede a nosotros mostrar algo diferente de Dios. Que incluso el agua que cae y fecunda la tierra es una de sus bendiciones. O que el día soleado es necesario para nosotros. Que todo es necesario para nosotros. La fe, entonces, ¿de qué nos permite percatarnos? De los milagros inadvertidos. Hay muchos milagros inadvertidos que a nosotros nos pasan que uno no se da cuenta. Estos días me dio una infección en este dedo y Dios mío, qué dolor tan bravo. Yo no era consciente de lo que era tener un dedo sano hasta que el día que se le enferma a uno. Y uno no se sorprende de tener un dedo sano hasta que el día que usted dice: y hoy no lo tengo sano. Ese día uno comienza a hacer una óptica de la fe diferente de eso. San Francisco dice esto tan lindo: cuando tienes sed y bebes agua, sobre todo en el día del calor, puedes experimentar la presencia del Señor. No estamos acostumbrados a ver a Dios de esta manera. Sin embargo, en estas situaciones corrientes y cotidianas se puede sentir a Dios.
Él nos refresca con el agua y humedece nuestros labios, posiblemente resecos. Él está en el agua. La conciencia de esa presencia es una actitud de fe. Por eso San Francisco nos recuerda que la hermana agua es símbolo de la presencia y de la actuación de Dios. Eso era lo que la semana pasada les decía, que uno puede acceder a Dios por la vía del libro de la naturaleza, es decir, de la creación, uno puede llegar a Dios. O por el libro de la revelación, es decir, por lo que Él mismo nos dice. Y la semana entrante diremos por el camino desiderativo, es decir, por el camino del deseo. Yo también puedo entrar a Dios. Dios espera que miremos todas las situaciones que vivimos y en particular las difíciles con la óptica de la fe. En la parábola de los talentos, Jesús nos previene para que no nos cerremos al conocimiento divino que fluye de la fe, por la pereza de aprovechar todo lo que Dios en cada momento nos obsequia. El Señor, al dejar a uno de sus servidores 10 talentos, al segundo 5 y al tercero 1, y al comprometerlos a trabajar, les dio una oportunidad. La palabra talento, que en los tiempos de Jesucristo equivalía a una determinada cantidad de dinero, hoy se utiliza más bien con un cierto valor intelectual. Decimos que alguien tiene talento musical o matemático, pero el sentido de la parábola de los talentos es mucho más profundo. El pensamiento evangélico equivale a un cambio de 180 grados de nuestro pensamiento profano y puramente humano. Este es el caso de la parábola de los talentos. El talento es un don, un material, pero al mismo tiempo una oportunidad. Jesucristo, al conferirle el talento, te da confianza y espera que lo aproveches de una manera apropiada. Si te ha dado una determinada capacidad, para Él no es indiferente el uso que hagas de ellas, de tus talentos. Talento no es solamente tener algo, sino también carecer de algo. A la luz de la fe, la salud es un talento, pero también talento es una enfermedad. Eso ya lo voy a explicar, es lo que estoy explicando. A la luz de la fe, la salud es un talento, pero también talento una enfermedad. Jesús en cada caso pregunta, ¿qué es lo que haces con tu talento? Porque se puede despreciar tanto la salud como la falta de ella. Todo es un talento y talento también lo es. Eres obsequiado continuamente por Dios. Por ejemplo, es un talento que no sepas orar, aunque tú creas que es una desgracia. Lo importante es lo que haces con la incapacidad de orar. Es posible que hayas enterrado ese talento y que te hayas dicho, pues no oraré. Sin embargo, con ese talento se pueden hacer muchas cosas. La incapacidad relacionada con el talento y con la oración puede y debe incrementar nuestra ansia de Dios y por consiguiente puede ser un medio que contribuya a nuestra santificación. De manera semejante sucede cuando tenemos problemas domésticos, cuando la familia tiene oportunidad. Ese es otro talento, es una oportunidad que nos ofrece el Señor. ¿Qué haces con él? ¿Te desanimas y te cruzas de brazos? Es decir, resguardas el talento. El hombre de fe no puede dejar de ver el sentido más profundo de sus propias experiencias y evidentemente la búsqueda de ese sentido. Por ejemplo, si sientes temor ante los sufrimientos o ante la muerte, te encuentras ante una oportunidad. Santa Teresita del Niño Jesús sentía un pavor tremendo a las arañas.
A otras personas ese horror a las arañas puede parecerle algo exagerado, pero ella de verdad le tenía un miedo terrible. En cierta ocasión dijo de aquel miedo que también le ayudó en su camino hacia Dios. Aquel miedo fue su talento, un don que recibió. Si hay ciertas situaciones que provocan tensión en ti, esto significa que enmarcado de entre ellas hay algún diamante cubierto por las cenizas. ¿Qué harías con él? ¿Lo aprovecharías? Todo sirve para la santificación. Pero nosotros con frecuencia actuamos como ciegos, como niños pequeños que no entienden las cosas. Hasta el día en que comparezcamos delante de Dios, en que veremos y entenderemos todo. Conoceremos todo ese mar de talentos en el que hemos sido sumergidos. Los talentos pueden tener mucho o poco valor. Si algo te sale bien, si has conseguido algo, sin duda has hecho uso de tu talento. Pero si algo no sale bien, quizá no. Los fracasos son tesoros inapreciables que Dios te ha dado. La parábola de los talentos es una llamada evangélica a la conversión. Tienes que mirar tu propia vida de una manera distinta. Tienes que mirarla con los ojos de la fe. Solamente entonces advertirás este obsequio que te hace Dios. A mí me parece que es algo bastante bello esa expresión de descubrir todo como un regalo de Dios, todo como un talento, incluso nuestra carencia, incluso con nuestra carencia. Porque el talento es una oportunidad. Si yo carezco de algo, tengo una oportunidad. Y si yo tengo algo, tengo una oportunidad. Si yo sé leer, tengo la oportunidad de leer demasiado. Si no sé leer, tengo la oportunidad de aprender. ¿Ven que la fe sí le cambia a uno la perspectiva de todo? La fe hace eso en nosotros. Nos cambia el chip. Incluso uno ve que todo es una oportunidad que nos viene de Él. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hablamos hoy? Hoy intentamos cerrar el numeral 26, que es la explicación de qué es la fe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Claridad? ¿Confusión? Profundizar, exacto. Sí, claro. Ajá, sí, claro. Escuchemos, hay una duda sobre el hijo pródigo. ¿Cómo hay que educar a la luz del hijo pródigo? Bueno, esa es una respuesta difícil, pero yo no soy pedagogo, pero me voy a lanzar a darla. La parábola está hablando del amor de Dios y hay que entenderla desde ese marco. Está hablando de Dios más que del hombre, pero está desentrañando el misterio de lo que es el amor. Que el amor exige donación. Si lo puedo decir con otras palabras, el amor tiene que ser tan fuerte que incluso uno reciba una respuesta negativa y diga que no, y uno siga amando. Incluso si yo recibo una negativa como respuesta, yo sigo amando. Así es el amor de Dios. Así allá necesitaríamos llegar. Así allá necesitaríamos llegar.
Que nuestro amor sea tan fuerte en que incluso reciba un no como respuesta y yo siga amando. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechándolo. Siempre hay algo que hacer con el don. Siempre. A mí hay casos de personas que me sorprenden, que uno creería, perdónenme la palabra, limitados. No me acuerdo el nombre de este cantante, pero hay un cantante que toca la guitarra con los pies porque no tiene manos. Siempre hay una manera creativa de poner sus talentos al servicio de los demás, pero exige nuestra creatividad. Kevin toca el órgano y no ve, nuestro organista. Ahorita me lo dice entonces. Pero es eso, o sea, siempre podemos poner nuestros talentos al servicio de los demás. Esa es o nuestra generosidad o nuestro límite. Pero al final siempre el talento es una oportunidad para nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Algunas veces. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vayamos concluyendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por el don de la fe. Señor, gracias por tu salvación, por tu presencia, que sabe amarnos, que sabe fortificarnos. Gracias, Señor, porque tú permites que nosotros veamos la vida desde otra perspectiva, desde ti. Señor, que nuestro corazón te ame todos los días más. Que nosotros con libertad renunciemos al mal y nos adhiramos a ti. Tú eres nuestra salvación, tú eres nuestra gloria. Señor, permítenos hoy ver tu rostro, sentir tu presencia, y si no, danos a nosotros la fuerza de ir detrás de ti, buscándote, amándote en todo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.